El día de hoy veremos álgebra, polinomios y expresiones algebraicas. Algo que hay que entender primero es el término, que es toda expresión cuyos elementos están indicados como productos de la forma x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 por x sub 4 por n. Son multiplicaciones, si se dan cuenta. No tenemos ninguna suma. Por ejemplo, tenemos 3xyz, que en realidad es 3 multiplicado por el valor de x, por el valor de y, por el valor de z. Otro ejemplo sería 5xyz al cuadrado. Si se dan cuenta, sería un 5 por el valor de la x, por el valor de la y, por el valor de la z al cuadrado. Otro ejemplo muy sencillo sería 2x al cuadrado y al cubo z. Ese sería, en realidad, estamos hablando de un solo término. Aunque tenga ahí elevado al cuadrado, elevado al cubo, al final es un solo término. Algo muy importante es que cada uno de estos términos no está sumándose. Entonces es un solo término. Mientras se esté multiplicando, es un solo término. Si existiera una suma, fueran más términos. Las expresiones algebraicas es toda expresión conformada por términos separados entre ellos por sumas o restas. ¿De qué se trata? Aquí hay un ejemplo. Este es un término, 3xy, y ese es otro término, 2yz. Pero aquí estamos sumando esos dos términos. Entonces, al sumar esos dos términos, podemos tener una expresión algebraica. Esta sería una expresión algebraica. Es la unión de dos o más términos algebraicos. Otro ejemplo sería 5x al cuadrado y más 3xyz al cuadrado más 2. Ese 2 también es un término, aunque no tenga letras visibles, pues sigue siendo un término. Otro ejemplo sería 2x al cuadrado y al cubo. Este es un término más 3xz, ese es otro término, menos 2y. Este sería otro término. Y todo esto sería entonces una expresión algebraica. Tenemos tres expresiones algebraicas entonces acá. Las expresiones algebraicas se clasifican con base en el número de términos que las conforman. Por ejemplo, el monomio, conformado por un solo término. Ejemplo, sería 3xy, este es un solo término. 5x al cuadrado y 3z es un solo término. Aunque este 3 esté multiplicando a la z, esté multiplicando a la y, esté multiplicando x al cuadrado, pero como no está ningún símbolo de suma o resta, este es un término. Otro ejemplo de término, 2x al cuadrado y al cubo. No está en ningún momento sumando nada, ni restando nada. Entonces eso sería un término, un monomio. Está conformado por un solo término. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando hay dos términos? Eso sería un binomio. Está conformado por dos términos. Un ejemplo sería este, fácil, 3xy es un término, más 2yz, ese es otro término. Entonces tenemos dos términos. Ese sería un binomio. Otro ejemplo sería 5x al cuadrado y más 3xyz al cuadrado. Estos son dos términos, ¿sí? Este es un binomio. 3x al cuadrado y al cubo, 3 más 3. Aunque no tenga letras, sigue siendo un término y como son dos términos que tenemos acá, esto sería un binomio. Cuando está conformado por tres términos, le llamamos trinomio. Este es un buen ejemplo, 3xy menos 2y al cuadrado más 2yz. Este es un término, este otro es otro término y este otro es otro término. Entonces tenemos tres términos separados por sumas y restas.
Otro ejemplo podría ser 5x al cuadrado y más 3xyz al cuadrado más 2. Este 2, aunque no tenga letras, sigue siendo un término y tendríamos tres términos. Otro ejemplo podría ser 2x al cuadrado y al cubo más 3xz menos 2y. Este es un trinomio porque tiene tres términos. Están separados cada término por una suma o una resta. Cuando estamos hablando de expresiones algebraicas y polinomios, hay que entender muy bien el término coeficiente de un término. El coeficiente de un término es el producto de los números que posee dicho término. Por ejemplo, 3xy, su coeficiente es 3, porque este es el número que tiene ese término. Nada más es el número, no las letras. El coeficiente solo está formado por los números que posee. Si tiene más de algún número, se multiplica. Este tiene un solo número, aunque tenga este al cuadrado, pero esta es la única base, es el único número que sería 5x al cuadrado y, entonces su coeficiente solo sería 5. Pero miremos este otro ejemplo. 2x al cuadrado, 4y al cubo. El coeficiente sería 2 por 4, sería 8. Entonces el coeficiente de este término sería 8. Un concepto que hay que tener claro es el concepto de términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando difieren únicamente de su coeficiente, no así de sus variables. Veamos un ejemplo de términos no semejantes. 4x al cuadrado yz no es término semejante con 3x al cuadrado yz al cuadrado. Aunque tengan las mismas letras, no tienen los mismos exponentes esas letras. Entonces no es un término semejante. Otro ejemplo, ahora sí, de términos semejantes, sería 4xy al cuadrado z y 6xy al cuadrado z. Estos, si se dan cuenta, tienen las mismas letras, los mismos exponentes, aunque no tienen los mismos coeficientes. Los coeficientes, recuérdense que son los números. Esos son términos semejantes. No importa que tenga diferentes coeficientes, tiene que tener simplemente las mismas letras con los mismos exponentes. Eso es un término semejante. Y esto se utiliza mucho cuando se utiliza la suma y resta de expresiones algebraicas. El siguiente video será sobre eso, sobre operaciones algebraicas, operaciones de polinomios. Y siempre, si quieres apoyarme, dale manita arriba al video y suscríbete a mi canal.